Hola chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Ya son las 7:01 de hecho, pero bueno, voy a esperar los 5 minutos de cortesía como siempre para que se vayan, si alguien llega un poco tarde, lo que sea. Y en principio, si eso empezamos, ¿vale? Así que para ir más rápido y que podáis acabar cuanto antes y poneros a estudiar lo que os quede por estudiar, ¿vale? Acordaos, en principio, todas las dudas que tengáis me las podéis plantear o bien por el chat, como estáis haciendo ya algunos, aunque todavía no habéis puesto ninguna duda, o si no tenéis cuenta de Twitch o no queréis publicar nada en Twitch, completamente normal, en la publicación que os he hecho en la clase que tenemos en Google Classroom, pues ahí me dejáis un comentario, que ya ha habido un par de ellos en primero C, creo, con alguna duda, y os lo responderé pues ahora, en lo que estemos ahora aquí hablando. Así que nada, son las 12. Uy, las 12. Son las 7:02. Ha seguido para las 7:05, 7:07. Empezamos, ¿vale? Así que no sé si tenéis alguna pregunta o cualquier cosa. Pues nada. Me contáis y nada, y lo resolvemos. Ya veo que va entrando gente, ya somos 24. Así que en cuestión de 5 minutos empezamos. ¿Alguna pregunta así antes de empezar el tema? Que tenga que ver con el tema. No. Un jazz chatting normal y corriente. Oye, lo que prefiráis. Y. Y nada. ¿Que por qué un usuario acaba de raidear? Pues yo qué sé. Es una raid de un usuario. O sea, es. Bueno, no es irrelevante, lo agradezco, pero bueno, que tampoco es nada del otro mundo. Si me raidea pues un streamer grande, pues ya aquí montamos la fiesta suprema. Pero como no va a ocurrir porque estamos dando biología, no estamos jugando a videojuegos, pues mala suerte. Y nada, pues eso os cuento, que no sé qué tal os ha dado el estudio, si habéis empezado a estudiar ya, que espero que sí, o vais a estudiar luego después, que ya igual es un poco más tarde, un poco tarde para ponerse a ello, pero bueno. Acordaos, primero A tenéis el examen creo que mañana, y primero C lo tenéis el martes, ¿vale? Así que nada, por lo menos los de primero C tenéis un día más para poneros las pilas si vais un poco reguleros. Así que. Así que nada. Que vamos a esperar, ¿vale? Ya sé que es un poco violento estar yo aquí hablando solo, haciendo un monólogo, pero lo que hay. Vamos a ver si la gente lo está viendo. Sí, ahí está. Vale, bueno, esto lo puedo ir ya contestando. Gael ha preguntado por el grupo de. Bueno, el grupo de clase que tenemos en Classroom. Que. Vale, espera, primero el del chat. Adriana, en lo de las grandes preguntas ponía lo de que eran las bacterias y... Me cago en la madre, ya lo perdí. En lo de las grandes preguntas ponía que eran lo de las bacterias y las arqueas y yo no tengo apuntado ni una ni la otra. Vale, lo vamos a ver ahora en el repaso. En la parte casi final del tema, antes de los hongos, tenemos bacterias y arqueas. Creo que incluso antes de protoctistas. Pues es un poco la definición. Ya te la damos luego, pero bueno, que son dos organismos dentro del reino Monera. Uno del dominio arquea y otro del dominio bacteria. Pero bueno, lo vamos a ver luego, ¿vale? Así que cuando eso, a ver si me acuerdo y te lo contesto. Pero bueno, viene más adelante en el tema, no las grandes preguntas. Y las arqueas, acuérdate que decíamos que eran las primas rusas de las bacterias, porque les encantaba vivir en ambientes extremos. Así que, ¿qué hora es? Vale, y 4 y 5 empezamos, ¿vale? Porque ya somos 24, yo creo que no va a entrar mucha más gente. Así que, pues nada, un minuto y más y le damos a tope. Vale, Rodrigo, ya me ha preguntado Gael, lo del laboratorio. Lo del laboratorio... Espera, que os lo digo ya. Empezamos, ¿vale? Lo del laboratorio sí que entra, ¿vale? ¿Qué puede entrar de laboratorio? Pues de laboratorio puede entrar, en principio... pues, ¿os acordáis de las partes del microscopio? Pues puede entrar un esquema con las partes del microscopio. O os puedo preguntar lo de la magnificación. Es decir, si estoy mirando con un objetivo de no sé cuánto, ¿cuántas veces estoy ampliando lo que estoy viendo, ¿vale? Nos va a preguntar sobre las células, qué es lo que veíamos y el núcleo. Pero ¿cómo se utiliza un microscopio o cómo se puede hacer? Pues sí, ¿vale? Acordaos que simplemente era pues poner las partes, saber las partes de un microscopio y cómo se utiliza. Utilizando el micrométrico y el macrométrico, ¿vale? Acordaos, el ocular es la parte donde poníamos el ojo, ¿vale? Ocular, ojo, que tenía una magnificación de por 10, ¿vale? Es decir, mínimo, con lo que estoy viendo lo amplía 10 veces. Y luego, si os acordáis, en el revólver había diferentes objetivos. Había objetivos de 4, objetivos creo que eran de 15 y ya había uno de 4, no sé si eran de 40 o no me acuerdo de cuánto era. Pues lo que tienes que hacer es multiplicar el ocular por el objetivo. Si tengo en el ocular 10, siempre tengo 10,
y tengo en el objetivo pues 40, pues 10 por 40, 400. Lo que estoy viendo es 400 veces más grande. ¿Vale? Eso es lo que puede entrar del laboratorio. Eso y las partes del microscopio. Ya está. No os va a preguntar ni los protozoos que vamos a ver la semana que viene, ni lo de la piel de cebolla, que por qué la epidermis se pueden ver las células, eso no. Pero cómo se utiliza un microscopio y cuáles son las partes de un microscopio, o al menos las partes más importantes, eso sí que puede entrar. De 40 era, vale, gracias Diego. Pues eso, si estoy mirando por el de 40 en el objetivo y el ocular es de 10, pues 10 por 40, 400. Si es 15 y 10, pues 150, ¿vale? Se multiplican, acordado, siempre se multiplica el ocular por el objetivo. Y las partes del microscopio las tenéis apuntadas en el guión de laboratorio. Que nada, pues era fundamentalmente para enfocar macrométrico y micrométrico. La platina, que es donde se pone la muestra. Las pinzas para agarrarlo. Luego el revólver, donde están los objetivos. ¿Vale? Acordaos, objetivos, que es diferente del ocular. Que el ocular es donde ponemos el ojo. Acordaos. Ocular, oculus, ojo. Y luego, pues nada, el brazo, que es de donde agarramos. Y muy importante, el interruptor desde luego, pero también el diafragma, ¿vale? Que era con lo que regulábamos cuánta luz pasaba a través de nuestra muestra para generar contraste y verlo mejor. Así que espero que esto haya quedado claro. Y si no hay más dudas respecto a... El cuaderno, vale. El cuaderno no lo voy a pedir. Os he dicho, no sé si os lo he dicho, igual en alguna clase sí, en otra no. En principio, el cuaderno... os lo pedí el primer tema para indicaros qué tal ibais, si ibais bien, ibais mal y que había que mejorar, pero de cara a que en un futuro, en diciembre sí que os cojo el cuaderno y ahí es cuando os lo evalúo, ¿vale? Os dejo ahora margen para que lo podáis mejorar y lo podáis hacer bien. Ya os he dicho si vais bien o mal y que os tenéis que cambiar, porque solo os lo cojo una vez en diciembre, que es la nota del cuaderno, que acordaos que contaba dentro del 15%, creo que contaba un 10%, o un 5%, no me acuerdo, pero bueno, ahí en ese porcentaje estará, ¿vale? Pregunta Adriana que si entra lo de los nombres científicos. Sí, entra cómo hay que escribir los nombres científicos. Lo que no entra es saberse nombres científicos de cosas, ¿vale? Eso no os lo voy a pedir, estáis en primero de ESO y al final es muy de tirar de memoria, así que no lo veo útil, pero sí que sepáis que tiene que ir género... Bueno, esto lo vamos a ver más a la continuación, ¿vale? Más adelante. Hay que saber las partes del microscopio y qué hacen cada uno de ellos. Pero bueno, esto de forma muy sencilla. Si te pregunto qué hace el macrométrico, pues me tienes que decir que sirve para subir o bajar la platina y enfocar mejor. O si te pregunto para qué sirve el brazo del microscopio, pues para agarrarlo. No es muy importante, ¿vale? Es más importante los nombres, por supuesto. ¿Y qué hacen? Bueno, pues es que sí, pues un poco de cajón. Pues el ocular para verlo con el ojo, el objetivo para amplificar, la platina para mantener la muestra. Pero bueno, en principio, vamos a decir que con las partes valdría, ¿vale? Los nombres de las partes del microscopio. ¿Sale en la ficha? Sí, en la ficha de laboratorio. Acordaos, lo que hicimos en el laboratorio lo primero que hicimos fue poner los nombres y explicaros las partes del microscopio. Así que si no hay más dudas del laboratorio, que si las hay, pues las decís y paramos y volvemos a ellas, empezamos con la lección, ¿vale? Así que voy a conectar ya el PowerPoint. Aquí lo tenemos. Y bueno, pues es la unidad 2, ¿vale? Ya vamos por el tema 2. Y se llama la infinita biodiversidad. Ya veremos por qué decimos esto que es infinita. Ah, vale. Adriana pregunta para que en la ficha no sale para qué sirve cada uno. No, en la ficha no sale, pero si os acordáis de lo que dijimos en clase. De todas formas, Adriana y el resto, no es tan importante lo que hace, porque al final no hace falta que me lo verbalicéis, porque yo ya os veo en el laboratorio si sabéis manejarlo o no. Pero sí que quiero saber que sepáis los nombres, porque si un día en el laboratorio os digo, vale, ahora con el macrométrico hacemos esto, tenéis que saber cuál es el macrométrico. Si os digo, cambiad el objetivo, pues tenéis que saber qué es lo que hay que cambiar, ¿vale? Así que en principio con los nombres de las partes del microscopio, suficiente. Así que empezamos con la presentación. La infinita biodiversidad. Acordaos, de nuevo, las grandes preguntas. ¿Cuáles serán? Son estas. ¿Por qué? Las hacemos para que, insisto, es que lo hago siempre, lo hago en clase siempre miles de veces, pero bueno, para que lo tengáis otra vez más claro. Para que vosotros os deis cuenta de vuestro proceso de aprendizaje. Al principio, cuando os enseñé estas preguntas, seguramente la mayoría no teníais ni idea de responder ninguna. Ahora, que ya habéis estudiado, que ya hemos estado pues 3, 4, 5 semanas dando este tema, ya sabréis responderlas por si os lo pregunta alguien. Imaginad que vuestro abuelo os pregunta que qué es una bacteria. Pues vosotros, mi objetivo es que vosotros sepáis contestar eso, ¿vale? Mi objetivo es que sepáis qué utilidad tienen las bacterias, por qué son tan importantes, o por qué es tan importante cuidar el medio ambiente, por qué es tan importante evitar que el proceso de aceleramiento del calentamiento global, porque eso va a implicar una serie de problemas para nosotros, ¿vale?
Quiero que razonéis y que lo sepáis y que lo podáis explicar, tanto que lo sepáis vosotros como que se lo podáis explicar a otras personas, ¿vale? Así que nada, esto es para que seáis conscientes de vuestro proceso de aprendizaje. Y la pregunta que nos planteamos aquí en la biodiversidad. Hablamos de que hay miles, ¿vale? Miles de millones de organismos diferentes, totalmente distintos. Vamos, pues desde un elefante gigante hasta, como se escribía, a las bacterias que viven, por ejemplo, en su intestino. ¿Cómo es posible que haya organismos tantos, tan diferentes y por todas partes del planeta? Pues esto es posible gracias a un proceso que se llama, o que los científicos llamamos, evolución, ¿vale? Es un proceso que es pero que quiero que os quede claro que es muy lento, ¿vale? O sea, es extremadamente lento. Se produce a lo largo de miles de millones de años. Y por eso, de hecho, nosotros no somos conscientes de ello. Hemos tenido que analizar fósiles y organismos a lo largo de muchísimos millones de años para poder nos dar cuenta de lo que estaba ocurriendo. Entonces, que quede claro que esto no se conocía antes porque siendo tan lento no era tan intuitivo. Y bueno, que sepáis que es un proceso por el que a partir de un organismo que ya existe ocurren una serie de cambios, que ahora vamos a ver cómo se producen esos cambios, y que le confieren una característica nueva, que le hace, en algunas ocasiones, no siempre y no la mayoría de las ocasiones, pero a veces hace que se adapte mejor al entorno. Entonces, si ese organismo adquiere una característica nueva que le hace que se adapte mejor al ambiente, esto es un proceso de evolución, porque ese animal o organismo mejora, ¿vale? Y que os quede claro, es un proceso lento. Es lento y muy progresivo, ¿vale? Así que nada, como os lo explicaba en clase, en principio, la mayoría de las ocasiones ocurren cambios, ¿vale? Ocurre una serie de cambios, por ejemplo, este que tenemos aquí, que es de otro color. Pues imaginad que sale de toda la descendencia que tiene un organismo, ocurre una mutación y es diferente. ¿Qué pasa? Que en la mayoría de las ocasiones esa mutación va a ser negativa. En este caso, va a hacer que este organismo, el naranja, se camufle mejor. Perdón, mejor no, se camufle peor, ¿vale? Es naranja. Entonces, ¿qué va a pasar? Que aquí va a venir un pájaro. Imaginaos que estos son, no sé, que son ratones, ¿vale? Y aquí un ratón naranja frente a ratones verdes, que se camuflan peor. Pues aquí va a venir ¿a quién se va a comer el águila? Como os lo expliqué en clase. Pues se va a comer al que más está acá. Esto ocurre la mayoría de ocasiones. La mayoría de ocasiones los cambios son a peor, son un paso hacia atrás. Pero, ¿qué pasa a veces? Muy de vez en cuando. Que esos cambios son positivos. Esos cambios hacen que le tener una característica mejor. En este caso, si os fijáis, este organismo es verde oscuro. Se camufla mejor. Tiene una característica mejor. El proceso evolutivo, el proceso de cambio le ha permitido mejorar. Adaptarse mejor al ambiente. Se camufla mejor. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que va a ser el que más va a sobrevivir. Va a ser el que tiene mejores posibilidades de reproducción. Mejores posibilidades. Porque ¿qué va a pasar aquí? Aquí el águila que hablábamos antes que se comía naranja, ¿a quién se va a comer aquí? ¿Quién destaca más? Pues los de color verde clarito. Entonces el de verde oscuro, que se ha camuflado mejor, es el que sobrevive y el que se reproduce más. ¿Y qué pasa si se reproduce más? Pues que va a multiplicarse y al final ese cambio que ha aparecido en él, como era mejor, se va a quedar en la población y va a haber un proceso de cambio a mejor, que es fundamentalmente el proceso evolutivo. ¿Vale? ¿Y cuál es el motor de estos cambios? ¿De dónde surgen estos cambios? Pues de un concepto que son las mutaciones, que son cambios en el ADN. Si os acordáis del tema anterior, el ADN era la molécula que estaba dentro del núcleo, de las células, donde tenemos toda nuestra información genética. Por así decirlo, las instrucciones que determinan cómo somos. Acordaos del ejemplo que os daba en clase. Si yo tengo un manual de Lego, ¿vale? Para construir una figura de Lego. Yo lo sigo pieza a pieza y obtengo mi figura final. Pero ¿qué pasa si parte de las páginas de ese manual las pierdo? ¿O qué pasa si parte de esas páginas me meten unas páginas de otra figura? Pues que yo voy siguiendo ese proceso de construcción de la pieza de Lego, pero como tengo páginas distintas, voy a construir una pieza diferente. Pues lo mismo pasa aquí con el ADN. Si en el ADN, que son nuestras instrucciones, hay cambios, que son las mutaciones que ocurren de manera espontánea y natural, voy a tener luego un cambio en el individuo, ¿vale? Si tengo cambios en el ADN, va a ser, en consecuencia, cambios en el individuo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo son estos cambios? Pues pueden ser siempre de dos tipos. Pueden ser perjudiciales, que son la mayoría de ocasiones, como hemos dicho, generalmente los cambios son a peor, y lo que hace es que el organismo sobreviva menos o muera. Pero muy de vez en cuando, las mutaciones les pueden dar algo positivo al animal. Perdón por decir siempre animal, ¿vale? Al organismo, ¿vale? Al ser vivo. Entonces,
esto le confiere una característica especial, una característica mejor, porque se adapta mejor al ambiente, ¿vale? Pero que sepáis que esto se produce en muy raras ocasiones, pero que sigue siendo el motor de la evolución, ¿vale? Y que hace que se adapte mejor al ambiente. Vale, llegado hasta aquí voy a parar por si hay algún tipo de duda, voy a consultar los chats de clase que tenemos internos. Vale, no hay ninguna duda. Ah, sí, sí hay dudas. Un momentín. Vale, Gala ha hecho una pregunta que contestaré más adelante. Y vale, Álvaro pregunta, vale, que no tiene mala conexión. Le voy a contestar después, ¿vale? Un momentín. Ahí está. Vale, perfecto. En Twitch no hay ninguna pregunta, así que pasamos al siguiente. Ah, bueno, y que se me olvidaba. ¿Quién fue uno de los primeros científicos que se dio cuenta de estos cambios progresivos y al final que le dio un enfoque más completo y que ahí se ha mantenido su teoría hasta hoy? Es este señor de aquí, que se llama Charles Darwin, ¿vale? Con que sepáis quién es, cuál es su cara y bueno, y cómo se apellida, suficiente, ¿vale? Ya hablaremos más de él en un futuro, en cursos futuros, ¿vale? Seguimos. Vamos ya con la clasificación de los seres vivos, ¿vale? En principio, aquí os preguntaba, vosotros, si tenéis ahora mismo que buscar algo en vuestra habitación, ¿qué es más fácil? O sea, tenéis que coger algo muy rápido porque los tenéis que ir yo que sé, a no sé dónde. Habéis quedado con los amigos, sí, pero ya vais tarde. Si aquí tengo que buscar mis llaves del coche o mis llaves de casa, ¿dónde me va a ser más fácil encontrarlo? ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo ordenado o dónde no? Pues lógicamente donde lo tengo ordenado, ¿vale? Y esto ocurre lo mismo con los seres vivos. Si queremos trabajar bien con ellos, poder estudiarlos, poder entendernos unos científicos con otros y tenerlo todo, hacer un estudio racional, necesitamos que estén ordenados. Y aquí es donde viene la taxonomía, ¿vale? Porque la taxonomía es la ciencia que estudia cómo se clasifican los seres vivos, ¿vale? Entonces, son una serie de normas que utilizamos los científicos para clasificar los organismos, para tenerlos agrupados en grupos según se parezcan más o menos genéticamente y poder que sea todo mucho más fácil y mucho más ordenadito. Entonces, acordaos, la taxonomía se hace por niveles. Acordaos que empezábamos por la parte más general, que es solo el dominio, y vamos a reino, filo, clase, orden, familia, género y especie, ¿vale? Cada vez, en cuanto subimos en esta, por así decirlo, pirámide, va habiendo cada vez menos y menos individuos hasta la especie, que solo puede haber una especie. En este caso, que tenemos aquí a la derecha, que es un ejemplo del libro, sería el Passer domesticus, que es el gorrión común. Vale, visto cómo es esta clasificación de taxonomía, que veremos a continuación un par de diapositivas más allá, o un par de reglas mnemotécnicas para que os acordéis de estos nombres, vamos a ver cómo se escriben los nombres científicos, porque es muy importante. Os lo explicaba en los apuntes que os subí. En principio, yo aquí puedo hablar de un gorrión. Yo te digo lo que es un gorrión, tú sabes lo que es un gorrión, porque hablas español. Pero imaginad que yo me voy de estancia a Reino Unido y le digo a alguien por la calle, oye, what's that? ¿Un gorrión? Pero no me van a entender, un gorrión es en castellano, me van a decir, no, that's a sparrow, ¿vale? Porque sparrow es gorrión en inglés. Entonces, los científicos necesitamos un lenguaje para poder identificar los organismos en todas partes del mundo, independientemente del idioma que hablemos. Y esto es el lenguaje científico, escribir los nombres en nombre científico, ¿vale? Los nombres de los organismos. Entonces, aquí en España este lince lo llamaríamos lince ibérico. Pero, ¿en qué idioma tenemos que escribirlo? Acordaos, en latín, ¿vale? El lince ibérico se convierte Lynx pardinus. Además, cuando escribimos en latín, los nombres científicos tienen dos partes. Por un lado, tienen la parte que se llama el género, que es la primera palabra, que tiene siempre la primera mayúscula, y luego la parte de la especie, que es la segunda parte, que va en minúscula todo, ¿vale? Además, como estamos escribiendo en latín, ocurre una cosa, que si escribimos en ordenador tenemos que ponerlo en cursiva, y si escribimos a mano, lo que tenemos que hacer es coger y subrayarlo, ¿vale? Así que en el examen no quiero ver ningún nombre científico que no esté, lógicamente que no esté en latín, pero que además no esté subrayado, porque vosotros mañana vais a escribir a mano. Entonces necesitáis, ¿qué? Subrayarlo, ¿vale? Así que seguimos. Los nombres siempre científicos en latín, género y especie. El género con mayúscula y la especie con minúscula. Y todo ello subrayado, ¿vale? Espero que no haya ninguna duda. Por ejemplo, lo que vimos en clase, ¿están bien escritos estos nombres? Pues
ya visteis que no, que había que ir corrigiéndolos, que algunos había que subrayarlos, otros les faltaba una mayúscula, etcétera, 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 ¿vale? Lo tenéis de nuevo en el PowerPoint que os he subido al Classroom. El Felix Catus, que es el gato, pues que él tenía una mayúscula donde no lo tenía y además estaba sin subrayar. Vamos ahora con la taxonomía que habíamos hablado antes. De nuevo, de más general a más específico. Dominio, reino, filo, clase, orden, familia, género y especie. Aquí os puse 2 reglas mnemotécnicas que podéis utilizar la que quisierais vosotros para acordaros. Esto de aquí no es necesario que lo sepáis, ¿vale? Si vosotros os sabéis esto y sabéis cuál es más común, cuál es más general que otro, perfecto. Si os cuesta, pues yo recomendaría aprenderos uno de estos pequeños textos porque os va a ser más fácil. Mi recomendación es el de abajo, ¿vale? La de nueva pizza Domino's, Domino's dominio, la reina del filete, reina reino, filete filo, ¿vale? Y luego una pizza con clase, con los ingredientes en orden, en tamaño familiar, familia, y por lo general, de general viene género, a sin especias, especie, ¿vale? Así es como, por ejemplo, me lo he aprendido yo. Y bueno, si tenéis otras reglas mnemotécnicas, si ya lo habéis aprendido de memoria, porque tenéis una memoria espectacular, pues genial, ¿vale? Pero en principio es mi recomendación. Y bueno, dice Diego que la pizza de Domino's de Ibai, sí, efectivamente. Además que está malísima, o sea, que le echan los peores ingredientes de la historia. Pero bueno, no es cuestión de este tema de biología. Así que visto estas reglas mnemotécnicas, vamos con los grupos de seres vivos. De manera general y moderna, se dividen ahora en los dominios. Hay 3 dominios. Esos dominios son bacteria, arquea y eucaria. Las bacterias son las bacterias, las arqueas son las arqueas y eucaria son todos los eucariotas. Vale, estos son dominios que se establecen por unas cuestiones de genética que se han descubierto últimamente que no cuadraban con los 5 reinos, pero bueno, que sepáis que eso, que los dominios son 3, bacteria, arquea y eucaria. Vale. Pregunta Adriana que si el filo también se llama división. Efectivamente, el filo también se llama división. ¿Y hace falta saberlo? No. Tú puedes hablar de filo o de división, yo te voy a entender. Elige el que quieras, pero que lo sepas, uno u otro. Pues se pueden utilizar indistintamente. No hace falta saber que existen ambos, pero bueno, tampoco pasa nada. Entonces, seguimos. Además de los dominios, que son 3, pasamos a los reinos, que son 5 reinos, ¿vale? Y hay que saber sus características. ¿Qué 5 reinos hay? Pues el dominio bacteria y el dominio arquea que tenéis aquí se agrupan en un solo reino, que es el reino monera, que tiene las siguientes características. Son procariotas, ¿vale? Son los únicos procariotas, el reino monera. Son unicelulares, pero pueden ser autótrofos o heterótrofos, ¿vale? Porque hay bacterias y arqueas que son fotosintéticas o quimiosintéticas y otras que no, que son heterótrofas, ¿vale? Así que en principio siempre procariotas y unicelulares, pero pueden ser autótrofos o heterótrofos. Vale, seguimos. El resto, los que están dentro del dominio eucaria, son protoctistas, hongos, plantas y animales. Todos ellos son eucariotas, todos y cada uno de ellos, ¿vale? Porque son del dominio eucaria. ¿Qué les pasa? Los protoctistas pues pueden ser unicelulares, que eran los protozoos, que veremos a continuación, o pluricelulares. Y además pueden ser heterótrofos o autótrofos. En el caso de los hongos, son eucariotas y siempre heterótrofos, pero pueden ser unicelulares o pluricelulares. Unicelulares serán las levaduras, la levadura del pan, acordaos, y los pluricelulares, pues cualquier seta que te encuentres por el bosque, ¿vale? Arquea, vale, arquea se puede escribir con Q, ¿vale? Arquea, os lo escribo por el chat, ¿vale? Mirad, arquea, pero también se puede escribir en latín, que es archaea, que se lee en latín arquea, ¿vale? Como queráis, si ponéis arquea con Q, suficiente. ¿Qué más? Los hongos, ya los hemos visto. Vamos con las plantas. Las plantas siempre son eucariotas, son siempre autótrofas, ¿vale? Acordados, son las que hacen la fotosíntesis. Son aquellas que les da el sol y se producen sus propios azúcares a partir del CO2 y la luz. Pero pueden ser unicelulares, como las algas unicelulares, o pluricelulares, como un árbol. Y finalmente los animales, que son así los más sencillos. Son eucariotas, son pluricelulares y son heterótrofos, ¿vale? Porque no pueden producir su propia comida. Héctor, deja de escribir en ruso, que te echo del chat. En ruso no, perdón, en griego. Seguimos, ¿vale? Vamos a ver. Especie. La especie, tenéis que saber cuál es la definición de especie, ¿vale? Acordaos que es el nivel máximo, el nivel más específico de la taxonomía.
Una especie es un conjunto de individuos con características similares, y aquí viene lo importante, que se pueden reproducir entre ellos y que pueden tener descendencia fértil. Si dos organismos se reproducen entre ellos y su descendencia no es fértil, no pueden ser considerados una especie, ¿vale? Esto veíamos que era el caso de la mula. La mula es el resultado de un cruce entre un caballo y un burro, ¿vale? Entre una yegua y un burro, o entre un caballo y una burra. En principio, sí que obtienes descendencia, pero el problema es que esa descendencia no es fértil. Entonces, tenemos que decir, como la descendencia entre un caballo y un burro no es fértil, el burro y el caballo son especies diferentes, ¿vale? Esto ocurre lo mismo con lo que habíamos hablado del ligre, que era una mezcla entre tigre y león. Acordaos, aquí vimos en una tarea las características que os he comentado antes de los 5 reinos. ¿Cuál es cuál? Y quién es unicelular, quién es pluricelular, quién es eucariota, procariota, autótrofos y heterótrofos, ¿vale? Pues seguimos. Si no hay dudas, voy a revisar dudas otra vez. Vale. Elsa pregunta en primero A, ¿hay que saberse los nombres científicos? No hay que saberlos, ¿vale? Solamente hay que saber cómo se escribe un nombre científico. Si yo os doy un nombre científico, tenéis que decirme si está bien escrito o no. Por ejemplo, ¿vale? Pero no os va a pedir el nombre científico del gorrión o del perro. Más preguntas. Vale, esto es de bacterias, que lo responderé luego. Seguimos. Vamos con la biodiversidad. La biodiversidad, etimológicamente, se divide en bio y en diversidad. Bio, vimos que significaba vida, ¿vale? Y diversidad, que significaba variedad. Entonces, ¿cuál va a ser la definición de biodiversidad? Pues la variedad de todos los seres vivos que habitan en un determinado ecosistema, ¿vale? Si ese ecosistema, por ejemplo, es la Tierra, la biodiversidad es el conjunto de seres vivos de toda la biosfera. Vale. Seguimos. Esto os lo usan esto no hay que saberlo, ¿vale? Esto es a título informativo para que tuvieseis un poco de contexto de lo que es la biodiversidad. Que sepáis o que suene que en nuestro planeta hay muchísimas especies. Concretamente, a día de hoy, y cada día más, hay 1.900.000 especies descritas, pero que cada día se describen muchas más nuevas. De hecho, los científicos estiman que de todas las especies que podrían existir en nuestro planeta, solo hemos descubierto 1,9 millones, ¿vale? Pero que quedan por descubrir entre 5 y 50 millones. No lo saben ni los científicos, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que todavía queda muchísimo más por descubrir y iremos descubriéndolo poco a poco. Esto era para que vieseis, bueno, cuál porcentaje quedaban por descubrir, pero bueno, esto no va a entrar en el examen, así que vamos pasando, porque ya lo vimos en clase. Y os preguntaréis, y os pregunto yo, ¿por qué es importante la biodiversidad? Pues porque es esencial para la vida de nuestro planeta. La biodiversidad es muy importante porque todo nuestro planeta, nos guste o no, está relacionado, ¿vale? Unas cosas están relacionadas con otras. Todo está conectado. Igual tú crees que por los mosquitos que te pican en verano y dices, mira, odio los mosquitos, ojalá se extinguieran. Pues es que igual se extinguen y nos vemos nosotros con ellos, porque igual hay alguna relación trófica de que este se come a cual o este hace que se fertilice la tierra, que puede ser que tenga consecuencias muy malas para nosotros, ¿vale? Entonces, todos los elementos en nuestros ecosistemas, en el ecosistema terrestre, en nuestra Tierra, en nuestro planeta, están conectados, ¿vale? De hecho, la biodiversidad interviene en la regulación del clima. Y está implicada en las inundaciones, en la erosión, en los corrimientos de tierra, en las sequías, ¿vale? Lo utilizamos nosotros también en las EDARs, en las estaciones de depuración de aguas residuales, para depurar nuestros propios desechos urbanos, ¿vale? O incluso para obtener nuevos fármacos. Muchas de las investigaciones que se están haciendo ahora es buscar bacterias en lugares muy recónditos para ver si producen antitumorales o si producen nuevos antibióticos, ¿vale? Vale, tenemos una preguntita. ¿Cómo saben las especies que quedan por descubrir? Pues la verdad es que no lo saben muy bien. Lo que hacen es, vale, yo miro tanto del bosque, o imagínate, tú estás trabajando en un bosque y dices, bueno, pues voy a mirar 1 metro cuadrado. Y dice, pues en 1 metro cuadrado he encontrado tantas especies. Pues lo que haces es, pues si en este bosque en vez de 1 metro cuadrado tengo 1 kilómetro cuadrado, pues entiendo que me quedan por descubrir tanto, ¿vale? Son estimaciones que hacen ellos a partir de los datos que descubren de especies al año por superficie analizada. Pero bueno, no dejan de ser estimaciones. De hecho, fíjate que las especies que quedan por descubrir es entre 5 y 50 millones, que es un abanico muy amplio.
O sea, que no está nada claro, pero que sabemos que queda muchísimo más por descubrir. Vamos, eso está clarísimo. Así que nada, pues esos nuevos fármacos incluso nos sirve para protección contra las enfermedades, ¿vale? De hecho, si la biodiversidad funcionase como tenía que funcionar, seguramente no tendríamos hoy en día COVID. Porque el COVID seguramente haya tenido que ver mucho, bueno, o se está investigando, pero puede ser que esté relacionado con la existencia de mercados con animales vivos en ciudades de Asia, ¿vale? Pero bueno, aquí nos pasa igual también con las granjas de bisones. En Europa hay granjas de bisones que son unos vectores que transmiten también nuevos virus que pueden transmitirnos a nosotros, ¿vale? Entonces, eso de manera normal en nuestro planeta no existe. Porque no existe que... No tenemos... En la naturaleza no se tienen animales enjaulados, ¿vale? En contacto con nosotros. Entonces, por eso puede ser que tengamos, por ejemplo, más incidencia de los virus. Lo de los cuadrados hay que saberlo, pregunta Ariana. Pues, a ver, no al pie de la letra, que sepas por qué son importantes o algún ejemplo de todos estos que te pongo aquí 8, pues algún ejemplo de por qué la biodiversidad, por qué es tan importante la biodiversidad, ¿vale? No te aprendes las 8, pero que te suene alguno de ellos. Vale, pues seguimos con... Iba a decir con uno de los 5 reinos, pero en realidad no, porque acordaos que los virus, ya lo hablamos en el primer tema, no se consideraban seres vivos y están fuera de la clasificación taxonómica. Pero ya vimos que para mí, y espero que para mí y para vosotros, eran súper relevantes, ¿vale? Yo los consideraba que eran seres vivos porque al final están formados por biomoléculas, tienen procesos biológicos y es que nos infectan a nosotros, que están relacionados con nuestras propias células. Entonces, ¿cómo no van a ser seres vivos y cómo no van a estar clasificadas en la taxonomía? ¿Vale? Entonces, que sepáis que los virus nos afectan muy y mucho, lo tenéis que tener claro por la propia COVID-19 que estamos viviendo, ¿vale? Cómo son tan importantes para el ser humano y para el planeta. Y que son uno de los organismos más simples y más pequeños que existen en nuestro planeta, ¿vale? Son muchísimo más pequeños que una bacteria. Que os he puesto un dibujo para que veáis la diferencia de tamaño. Incluso más pequeños pueden ser, ¿vale? Y nos afectan no solamente a nosotros, afectan a los seres humanos, el COVID, sarampión, VIH, también afectan a las plantas, ¿vale? A las plantas también les afectan los virus. E incluso las bacterias. Los virus que afectan a las bacterias se llaman bacteriófagos. Martín dice que cada vez que toco el micro se satura. Tiene razón, ¿vale? Mirad. Pero bueno, no puedo hacer nada. A veces como muevo mucho las manos, pues para tocar y pues ya lo siento. Daniela pregunta, Óscar, ¿las arqueas y las bacterias están las dos dentro del reino Monera, no? Sí, Daniela. Tanto bacterias como arqueas son las dos del reino Monera, pero son dos dominios distintos, ¿vale? El reino Monera es el mismo, bacterias arqueas, pero el dominio es diferente. Sus características son pues similares las que os he puesto ahí en el reino Monera. Vale. Como decíamos, los virus son muy sencillos y muy pequeños, ¿vale? Mirad en comparación, vamos a ampliar esta bacteria para que veáis lo pequeños que es un virus. Esto es un virus bacteriófago, suelen tener esta forma e infectan las bacterias. O sea, a nosotros los bacteriófagos no nos hacen nada, pero las bacterias las matan, las exterminan, ¿vale? Son muy importantes para ellas porque les afectan mucho. Los virus, por lo general, ¿de qué se componen? Se componen de dos partes. Una cápsida de proteínas, que es como una caja de proteínas, donde se va a meter un ácido nucleico. ¿Qué ácido nucleico? Pues un ADN o un ARN, ¿vale? Entonces, en esa caja de proteínas, coges y metes el ADN. El virus del COVID-19 no es más que un ARN, ¿vale? Ácido ribonucleico, que lo que se está en una cápsida con una serie de proteínas aquí fuera y que nos infecta nuestras células, ¿vale? Y que veáis que es un organismo súper simple. ¿Os acordáis que las células tenían orgánulos, núcleo, tenían la membrana, tenían muchas cosas? Pues los virus no. Mirad qué sencillos son los virus. Los virus se componen de una cápsida proteica en la que se mete un ADN. Y se acabó. Y ya está. Y solo con eso es capaz de hacer las liadas que nos hacen. ¿Qué enfermedades nos producen los virus? Pues las que tenéis aquí. Desde los resfriados hasta el sarampión, VIH, COVID, viruela, los herpes, la hepatitis, la meningitis, de todo, ¿vale? Y hay que intentar que no infectarnos. Y bueno, espera, primero creo que voy a contestar una pregunta. ¿Cómo se sabe la forma de los virus exactamente? Vale. Pues los virus son tan pequeños que no podemos verlos, lógicamente, ni a simple vista, pero son tan pequeños que no los podemos ver ni con el microscopio. Acordaos, las células y las bacterias sí que las podemos ver con el microscopio, pero los virus son tan pequeños que ni eso lo podemos ver.
Entonces, tienen que hacer unas técnicas complejas de química física, bueno, y de procesamiento de muestras, y se utilizan técnicas de difracción, sobre todo de rayos X, ¿vale? Que os suene lo que es, ¿vale? Utilizan rayos X para que, como en función de cómo refractan esos rayos, ven la estructura atómica de esos virus y entonces pueden saber cómo es su estructura. Pero no tiene nada que ver con los microscopios convencionales, ¿vale? Tienen que ser técnicas de cristalización y difracción de rayos X. Ya sé que os puede sonar a chino y no me extraña, ¿vale? Pero sí que eso lo veremos seguramente en bachillerato. Algunas fotos de virus con microscopía, incluso electrónica, que no sé si... que sí que la hay, ¿vale? Además de la difracción de rayos X. Vale, pues seguimos. Que sepáis que los virus causan muchas enfermedades, ¿vale? De hecho, como os he dicho, el propio COVID-19 es un virus. El coronavirus, que en realidad no se llama coronavirus, se llama SARS-CoV-2. Perdón, he vuelto a tocar el micro, lo siento. Vale. ¿Cómo podemos, si esto es muy muy importante y quiero que os quede muy claro, cómo podemos luchar contra los virus? ¿Cuál es una de las únicas formas que tenemos de luchar contra los virus? Aparte de evitar el contagio con las mascarillas porque es un virus que va por el aire. Pues la forma de las pocas estrategias contra los virus de las que disponemos es las vacunas, ¿vale? ¿Y por qué las vacunas? Bueno, porque el sistema de vacunación funciona de la siguiente manera. Si tú no estás vacunado, ¿qué va a pasar? Bueno, pues yo voy por la calle o estoy cenando con unos amigos. Estamos cenando, lógicamente no tenemos mascarilla y tengo un amigo enfrente que él no sabe, pero tiene COVID. Esa partícula vírica de COVID va a pasar me la va a expulsar por la boca y la voy a respirar yo. Va a entrar en mi organismo va a entrar ya en mis células. Y el sistema inmune se va a dar cuenta, va a decir, ostras, ha entrado algo que no conozco, ha entrado un patógeno, ha entrado algo malo. Voy a ponerme a reconocerlo. Entonces, lo primero que tiene que hacer es el sistema inmune ponerse a analizarlo. Luego tiene que identificar qué es exactamente, de qué eso compone, cómo lo puede eliminar. Y ya una vez lo ha entendido qué es lo que es, ha visto lo que es, tiene que dar órdenes. Más que órdenes, tiene que crear armas contra él, ¿vale? Tiene que formar una serie de células para que elimine ese virus. Y tiene que luego, además, generar esas armas, sintetizarlas y luego... vale. Y luego, perdón, estaba leyendo el chat. Y luego tiene que enviar todas esas armas a todo el cuerpo, a todas las partes del cuerpo, las mucosas, yo qué sé, al bazo, a todas las partes del sistema inmune para poder luchar contra el virus, ¿vale? Fijaos todo el proceso que tiene que hacer el sistema inmune para luchar contra ese virus. Tiene que hacer como muchos pasos. ¿Qué es lo que ocurre cuando estás vacunado? Que te saltas muchos de esos pasos. Es decir, tú cuando estás vacunado, ya te han puesto la vacuna. Te ponen la vacuna. ¿Qué es la vacuna? La vacuna les está dando a tu sistema inmune la información de ese virus. Le está diciendo cómo es ese virus ya. Entonces, tu sistema inmune, con anterioridad, se dedica vale, ya analizo la vacuna que me han metido. Ya sé cómo va a ser ese virus. Voy a generar las armas contra él. Y además, no solo las voy a generar, sino que las voy a distribuir por todo el cuerpo. ¿Qué ocurre si estoy vacunado y me entra el virus? Que entra el virus... Y entonces, cuando ha entrado mi virus, mi sistema inmune ya tiene las armas para luchar contra él. Entonces lo que hace es echar todo su arsenal contra ello y eliminarlo, ¿vale? Eso es lo bueno, que te saltas los pasos. Si no estuvieras vacunado, ¿qué pasa? Pues que entre todo el tiempo que tarda tu sistema inmune en hacer ese proceso, pues puede ser que ese virus se reproduzca un montón y que te infectes, ¿vale? Y no puedas luchar contra él. Acordaos, de nuevo, el ejemplo que poníamos en clase. Os decía... Imaginaos que esto en términos también, no sé si es un gran ejemplo, es en términos bastante bélicos, pero bueno, imaginad que hay una especie de aliens que no conocíamos que vienen a invadirnos, a invadir la Tierra y a exterminarnos, por poner esa hipótesis, ¿vale? Si llegan aquí, nosotros no sabemos qué son, no los conocemos, tenemos que estudiarlos, tenemos que decir, vale, igual les afecta más esto, ¿qué les afectará más esto? Si les pego, les echo unas bombas, igual es mejor metralletas, igual mejor lanzallamas. En lo que hago todo eso, esa civilización alienígena me ha conquistado y me ha exterminado. ¿Qué pasa si antes de que lleguen yo ya he mandado un espía, una nave espía a ese planeta? Ese espía ha visto, les ha estudiado y ha visto que les afecta más, por ejemplo, imaginad que a esos aliens les afecta más el fuego. Entonces, ese espía vuelve a la Tierra y dice, oye, que dentro de no sé cuánto va a venir o podría venir una civilización alienígena que les afecta mucho el fuego. ¿Qué voy a hacer yo como civilización en la Tierra? Pues voy a empezar a entrenar soldados o a entrenar gente y voy a empezar a generar armas que tengan fuego, que echen fuego. ¿Cuáles? Lanzallamas.
¿Qué ocurre? Que cuando llegue ese alien a mi tierra, vamos a estar todos preparados con lanzallamas, entonces nos los vamos a cargar porque ya sabemos qué es lo que les afecta, ¿vale? Entonces no nos van a poder colonizar. Pues con las vacunas, exactamente bueno, exactamente, parecido, ¿vale? Que entendáis un poco la metáfora de cómo funciona. Vale, vamos, sí, ya sé que es un poco... que el ejemplo es un poco violento, pero bueno, así espero que sea muy visual y os quede más claro. Irene pregunta, ¿qué es un patógeno? ¿Vale? Un patógeno no es más que un organismo que te puede infectar y crear una... y dar lugar a una mala reacción a tu cuerpo o causarte una enfermedad. Por ejemplo, hay virus patógenos, como el COVID, y hay bacterias patógenas, como por ejemplo la bacteria del tétanos, ¿vale? Son organismos que te causan un problema como una enfermedad, ¿vale? Eso es un patógeno. Vale, pues nada, entendido la importancia de las vacunas y por qué son de las pocas armas, de las pocas herramientas que tenemos para luchar contra el virus, vamos con el siguiente punto, que es el primero de los reinos, que es el reino Monera. Acordaos, el reino Monera está compuesto por las bacterias y las arqueas, ¿vale? Vamos a verlas por separado. Voy a parar un poco y revisar las preguntas para ir contestando lo que me preguntáis. Vale. Vamos a ver. Gael pregunta, ¿hay que saberse las enfermedades? No, en principio no hay que saberlas, ¿vale? Aunque, hombre, de nuevo, como también le decía a tu compañera, que os suene un poco, ¿vale? Que os suene que el COVID es un virus, no me digáis que el COVID es una bacteria, o que el VIH es un virus, ¿vale? Pero no hay que saberlas, no os las voy a pedir. Escríbeme 3 enfermedades causadas por virus. Pues en principio no. Quiero que las sepáis y si os las pongo, que sepáis identificar que es causada por un virus, ¿vale? Más preguntas. Me pregunta Celia sobre un tipo de ejercicio que pondrán en el examen. Pues no te puedo decir si lo voy a poner en el examen o no, ¿vale? Puede caer, pero no, lógicamente no te voy a decir qué ejercicio entra en el examen. Y Daniel le pregunta, ¿lo de biodiversidad entra? Sí, entra la definición de biodiversidad y por qué es importante la biodiversidad, ¿vale? Y por qué tenemos que cuidarla. Voy al chat de Twitch, ¿vale? Que veo personas preguntando. ¿Las vacunas entran en el examen? Sí, entran lo que son y por qué son, sobre todo, por qué son importantes. Vamos a ver. Más preguntitas. Vale. Veo a Adriana preguntando por las bacterias y las arqueas. Vamos a verlo ahora, ¿vale? Y creo que nada más. Vale, perfecto, pues seguimos. El reino Monera, compuesto por bacterias y compuesto por arqueas, ¿vale? Las bacterias no le vamos a dar mucho bombo porque ya lo vimos en el tema pasado, lo que era una bacteria y sobre todo su estructura, ¿vale? Pero que sepáis que las bacterias son procariotas y unicelulares. Y que podían ser, acordaos también, autótrofas o heterótrofas. Lo venía en el cuadro de los 5 reinos, ¿vale? Perfecto. Pues seguimos. Las bacterias son muy importantes para la biodiversidad. Porque realizan funciones muy importantes como el reciclaje de, por ejemplo, los ciclos de la materia, ¿vale? Pueden ser perjudiciales, que en este caso se llaman patógenas, si nos causan una enfermedad, o pueden ser beneficiosas, si nos dan alguna ventaja. Ejemplos de bacterias perjudiciales, pues puede ser la bacteria que produce el tétanos, el cólera o cuando tienes gastroenteritis, ¿vale? Que a veces puede ser causado por una propia bacteria. O incluso una neumonía, que son bacterias que se alojan en los bronquios o en tu tejido de las mucosas de los pulmones. Vale, ya entiendo tu duda, Adriana. Preguntas que... ¿Por qué en las grandes preguntas qué es una arquea o qué es una bacteria? Y aquí no decimos lo que es. Vale, a ver. Una bacteria tienes que saber que es un organismo que pertenece al reino Monera y que tiene una serie de características. ¿Qué características tiene? Pues que es procariota, que es unicelular y que puede ser autótrofa o heterótrofa, ¿vale? Es un tipo de organismo, ¿vale? Que está dentro de un dominio, el dominio bacteria, y dentro de un reino, el reino Monera, ¿vale? Eso es un poco lo que hay que saber de las bacterias. Y también hay que saber, como estamos viendo ahora, que las hay que son muy importantes para la biodiversidad y que las hay perjudiciales y beneficiosas. Las perjudiciales son las patógenas que te causan la enfermedad, en este caso a los seres humanos, y beneficiosas, pues hay muchas. Por ejemplo, nosotros tenemos como no sé cuántos kilos o 1 kilo y pico de bacterias ahora mismo, cada uno de vosotros en vuestro intestino, que os ayuda a hacer la digestión y produce sustancias que os vienen bien para vosotros, ¿vale? Pero también hay bacterias fermentadoras, ¿vale? El yogur se obtiene con bacterias. La bacteria coge y se toma los azúcares de la leche y hace ácido láctico, que lo que hace es que le dé esa textura al yogur un poco más
un poco más rígida, ¿vale? Entonces, si tuviésemos bacterias fermentadoras, no tendríamos yogur, por ejemplo, ¿vale? Y luego también son muy buenas para el medio ambiente, porque hay bacterias incluso que son capaces de comer petróleo, son capaces de reciclar hidrocarburos. Las bacterias también pueden estar, las podemos utilizar nosotros para depurar nuestras aguas residuales, como hemos visto antes. Pero también las hay en el suelo y son encargadas, por ejemplo, de fijar gases tan importantes como el nitrógeno, que generalmente está en la atmósfera, pero ellas son capaces de fijarlo y meterlo en la tierra, que es lo que van a utilizar luego las plantas para crecer. Vale, ¿hay que saberse algunos ejemplos de beneficios y perjudiciales? Sí. Por ejemplo, pues si te pregunto, dime un caso beneficioso de una bacteria, de una bacteria, pues me tienes que decir, pues por ejemplo, las bacterias que se utilizan para hacer yogur, ¿vale? Sergio pregunta, dicen que en nuestro cuerpo hay más bacterias que células animales. ¿Es verdad? Efectivamente, en nuestro cuerpo tenemos más bacterias dentro que células que poseemos, ¿vale? Fundamentalmente porque las bacterias son mucho más pequeñas, entonces ocupan menos espacio. Pone Diego, a mí en el PDF que mandaste sí me sale, pero porque me sale más información de la que hay en tu PowerPoint. No sé de qué hablas, Diego, supongo que del texto que he puesto debajo. Eso es lo que más o menos os he contado en clase, ¿vale? En principio. Vale, si no hay más dudas, avanzamos, ¿vale? Acordaos, bacterias, importantísimas para la biodiversidad y puede haberlas perjudiciales, pero también las hay beneficiosas. Una ameba. Luego vemos las amebas, ¿vale? Luego os hago un dibujo de una ameba. Pregunta Martín. Vamos a ver, morfología de las bacterias. Esto lo ha preguntado antes Gael, ¿vale? Gael, me preguntaste. ¿Nos pondrás imágenes de diplococos, estafilococos y streptococos? ¿Vale? Porque no sé diferenciar su forma. Pues mira, aquí lo tienes, Gael. En principio, los cocos son los que tienen forma circular. Y hay diplococos, que son los que vienen de 2 en 2. Estafilococos, que son los que van un poco a su bola, ¿vale? Los que están todos ahí acumulados como... nada, sin ningún tipo de orden. Y luego los estreptococos, que los estreptococos son como un collar de perlas, ¿vale? Van siempre en filita y en filamentos, ¿vale? Si tienen forma alargada, son los bacilos, ¿vale? Como decíamos en clase, en forma de salchichilla. Si tienen forma de espiral o de sacacorchos, pues espirilos, que también, que igual lo veis en el libro, también se llaman a veces espiroquetas. Y por último, si tienen forma de pues una especie de coma con un flagelo, se llaman vibrios, ¿vale? Entonces, circular o esférico, cocos, salchichilla, bacilos, espirilos, espiral, vibrios, la forma de coma con con el flagelo. Así que vamos a ver si hay alguna duda por aquí. Vale. Vale, pregunta Temo que hasta cuándo dura el stream. Pues ya vamos bastante avanzados, o sea que tampoco nos va a quedar mucho tiempo. Yo calculo que igual como mucho, 20 minutos más. Vale, dice Marta que no lo puede ver. Pues Marta, si no lo puedes ver con el enlace que os he pasado, luego lo subo a YouTube, ¿vale? Acordaos que siempre esto, aparte de estar en directo, también lo subo luego a YouTube para que lo podáis tener. Así que, si no hay más preguntas, seguimos. Visto la morfología de las bacterias y los tipos de bacterias que hay, pasamos ya a las arqueas. Acordaos, las arqueas también son mónera, por lo tanto, también son procariotas y son unicelulares. Pero esto, como os dije en clase, antes se pensaba que eran lo mismo que las bacterias, porque al microscopio se parecían mucho, pero analizándolas más químicamente y analizando su genética, los científicos vieron que no era así, que eran otra cosa completamente distinta, y por eso tienen un dominio aparte, ¿vale? Pero están clásicamente dentro del reino Monera. Que sepáis, de nuevo, que son morfológicamente similares, ¿vale? Se parecen mucho en la forma a las bacterias, pero que evolutivamente son diferentes y tienen características, tanto genéticas como bioquímicas, muy diferentes a las bacterias. Y muy importante, las arqueas están, aunque las hay en todas partes, son de los pocos organismos, de los pocos seres vivos que pueden vivir en en ambientes con condiciones extremas, ¿vale? Lo que os expliqué en clase, seguramente vayamos al volcán de La Palma, vamos a donde está cayendo toda la lava al mar, y allí, que seguramente no haya casi ningún organismo, encontremos arqueas.
¿Vale? De hecho, hacíamos la broma en clase, para que os acordaseis aquí abajo, que podríamos decir que las arqueas son las primas rusas de las bacterias, ¿vale? Porque son las primas locas, las que pueden vivir en un volcán, pueden vivir bajo el agua a muchísima profundidad, sin luz, en condiciones de mucha sal o muy tóxicas, ¿vale? Estas son las arqueas, en ambientes extremos y muy diferentes a las bacterias, ¿vale? Son también del reino Monera, pero tienen un dominio aparte, que era el dominio arquea. ¿Alguna duda de las... ¿Alguna duda de las... De las bacterias? Bueno, ¿de las bacterias o de las arqueas? Supongo que no, ¿no? Vamos a ver. Vale, en principio no. Pues nada, seguimos avanzando. Siguiente reino. ¿Qué reino nos toca? El reino protoctista. Vale, pregunta Martín. Martín pregunta que si las bacterias pueden vivir en una central nuclear o mutarían. Vale. Lo primero de todo, ya sé que es una pregunta un poco que se va por la, pero la voy a contestar muy rápido. Las centrales nucleares, por lo general, son completamente seguras. La zona del edificio de contención es completamente seguro, hay científicos trabajando y están en chándal, bueno, no en chándal, pero están en vaqueros, ¿vale? No necesitan protección aparte porque la zona donde están los materiales radioactivos está muy, muy, muy protegida. Si tu pregunta es que esas bacterias podrían vivir justo en el núcleo del reactor, que es donde está la radioactividad, pues igual muy cerca no, porque mutarían, desde luego. Pero igual en el agua que está ahí, pues igual así que podrían vivir. Porque las arqueas son muy resistentes. Igual tienen mecanismos de protección hasta contra la radiación, ¿vale? De hecho, creo recordar que la crema de sol que te pones son productos metabólicos que producen un tipo de bacterias que son más resistentes a las radiaciones ultravioleta, ¿vale? Así que nada, seguimos. El reino protoctista. El reino protoctista, acordaos, que era como el reino donde clásicamente hemos metido todo lo que no podíamos clasificar en los otros reinos. Y aunque también existen, que esto no hay que saberlo, lo veremos más adelante, dinoflagelados y diatomeas, quiero que sepáis solamente que existen como dos grupos, ¿vale? Aunque en realidad hay más. Pero bueno, dos grandes grupos, que son los protozoos y las algas pardas. Los protozoos unicelulares, formados de una sola célula. Y hay 4 tipos, en función de cómo se desplazan. Acordaos, los flagelados se desplazan con flagelos, los ciliados se desplazan con cilios, los rizópodos se desplazan con pseudópodos y los esporozoos no se desplazan, se dejan un poco llevar, ¿vale? Y las algas pardas son pluricelulares y son algas que tienen un pigmento fotosintético diferente al resto de las plantas. Adriana pregunta, ¿la forma de los flagelados, ciliados, rizópodos y esporozoos hay que saberlo? Pues bueno, pues yo creo que sí. A ver, al final, vamos a ver. Es esta forma... Uy, la estoy topando. Es esta forma, ¿vale? Que sepas cuál es cuál. Se diferencian mucho. No hace falta que me sepas hacer un dibujo perfecto, pero bueno, que sepas qué forma tienen, ¿vale? Acordaos, esto lo trabajamos en clase con el texto que os di y las técnicas de estudio, ¿vale? Además, hicimos un esquema que luego yo os subí, que lo tenemos aquí, ¿vale? Que para clasificar, pues cómo clasificamos el reino protoctista. Pues su definición, qué características tienen y luego la clasificación. Acordaos, protozoos, algas pardas y los protozoos según flagelos, cilios, pseudópodos o que no se desplazan como los esporozoos, ¿vale? Como Martín, que no sé por qué, me ha pedido que dibuje una ameba, pues se la voy a dibujar, ¿vale? Sin la ilusión por hacerle... Vamos a ver una ameba. Una ameba es muy fácil de dibujar. Coges, vas a una pizarra y haces... ¡Hala! ¿Vale? Le dibujas un núcleo y ya está. Esto es una ameba. ¿Qué pasaba con las amebas? Que tenían pseudópodos, ¿vale? Que desplazaban, ¿vale? Se ampliaba su... Me cago en la mar. Modificaban su citoplasma y... para desplazarse. Y acordaos, las amebas también llevaban a cabo la fagocitosis. Acordaos la fagocitosis lo que era. La fagocitosis era un proceso en el que la ameba empezaba, lo vimos un vídeo en clase, creo, en alguna clase, empezaba a envolver a su presa, envolver a esa partícula nutritiva, la envolvía del todo, la metía dentro de su citoplasma y luego le echaba como enzimas digestivas para digerirla, ¿vale? Así que, explicado esto de la ameba, seguimos, ¿vale? Los protozoos, importante que sepáis, de nuevo, qué es lo que son, sus características, si son eucariotas, si son unicelulares o pluricelulares, heterótrofos o autótrofos, y luego cómo se dividen protozoos, algas pardas, y luego en función de su sistema de locomoción, ¿vale? Pregunta de Diego.
Los esporozoos se pueden mover o nunca se mueven. Pues no lo tengo muy claro, pero yo creo que son un poco como que se dejan llevar por las o por el torrente sanguíneo, si es un parásito, o por los fluidos que estén implicados. Aunque no sé si tienen algún tipo de estructura de movilidad, ¿vale? Ah, y muy importante, acordaos, los flagelos son un filamento único y muy largo, ¿vale? Acordaos, que es muy largo, como el de las bacterias que utilizaban para desplazarse. Y los cilios son muchos, pero más cortitos, y que se mueven así para desplazarse, ¿vale? Hacen plu, 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 ¿vale? Flagelo, uno o varios, pero muy pocos, muy largos. Y cilios, muchos, 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 pero más cortitos, ¿vale? Y luego, los pseudópodos, pues acordaos que se formaban que modificaban el citoplasma por presión interna y siguen moviendo, ¿vale? Eso lo tenéis todo en el texto que vimos de los protozoos en clase. Así que Diego pregunta que se puede mover no ella sola, sino por otras cosas. Sí, claro, es como una medusa. Una medusa, hay algunas medusas que no se pueden mover y se dejan llevar por las corrientes. Pues esto es lo mismo, ¿vale? Vamos, hemos visto el esquema y pasamos al al último de los reinos que vamos a ver nosotros, ¿vale? El reino de los hongos, el reino fungi. Voy a ver si hay alguna pregunta más en... Vale. Ah, vale. Me dice Juan... me pregunta Juan, por el grupo interno, que el esquema de la fotocopia no está en el Classroom. Vale, pues bueno, os pido disculpas, se me ha olvidado subiroslo. Ahora mismo, en cuanto acabemos el stream, os lo subo, ¿vale? Gracias, Juan, por recordármelo. Y en primero C, ¿alguna pregunta? ¿Cómo se reproducen las amebas? Pregunta Telmo. Pues las amebas, como organismos unicelulares, creo que tienen reproducción asexual, ¿vale? Supongo que algún tipo de partición tengan de una ameba, por duplicación del citoplasma y de los orgánulos, se obtenga otra ameba. No sé si tienen reproducción sexual, yo creo que no, es reproducción asexual, me parece, las amebas, ¿vale? Vale, pues... Vale. Vale, pregunta Diego también si el espermatozoide tiene un flagelo. Sí, los espermatozoides, que son las células sexuales masculinas en humanos y en algunos otros animales, tienen un flagelo también para desplazarse, ¿vale? Pero no tiene nada que ver con los protozoos, ¿vale? No confundáis un espermatozoide con un protozoo, que son cosas completamente diferentes. Así que seguimos, ¿vale? Vamos con el reino fungi. El reino fungi, ¿qué características tiene? Pues acordaos, decíamos que son eucariotas y heterótrofos, y por lo tanto, ¿hacen la fotosíntesis? Pues no hacen la fotosíntesis porque son heterótrofos. Que puede parecer... De hecho, en la antigüedad, hace muchos años, se pensaban que las setas eran plantas porque se parecían mucho. Pero luego vieron que no eran autótrofas, entonces las quitaron de ese grupo y hicieron un grupo aparte, que es el reino fungi, reino hongos, ¿vale? Son eucariotas... Ostras, vaya golpe. Eucariotas y heterótrofos, ¿vale? Entonces, se tienen que alimentar de sustancias orgánicas producidas por otros organismos. ¿Cómo se clasifican los hongos? Lo vimos en clase, en dos grandes grupos, los que son unicelulares, es decir, formadas por una sola célula, o pluricelulares, formadas por muchas células. Los unicelulares eran las levaduras, que son las levaduras que utilizamos, por ejemplo, nosotros para obtener cerveza, obtener vino u obtener otros productos. Los pluricelulares son setas y los mohos, ¿vale? Como os estaba diciendo, las levaduras las utilizamos al ser humano para hacer fermentaciones. O sea, bueno, que quede claro, las levaduras las hay por todas partes en el reino animal en la naturaleza, y están viviendo a su bola. Pero los humanos, algunas de ellas las hemos cogido y las utilizamos para obtener un beneficio. ¿Qué beneficio? Pues lo que os estoy poniendo aquí. Por ejemplo, hacer pan o hacer pizza. Tú cuando haces una masa de pizza, ¿qué le añades antes de cuando haces ya la harina y el agua? Pues le añades en un vasito un poco de levadura con agua, o agua un poco tibia. ¿Por qué? Porque son levadura, son hongos unicelulares que lo que van a hacer es van a coger los azúcares de esa harina y los van a transformar en generalmente etanol y luego también un producto de CO2. Y es lo que decíamos, que ese CO2 es el que hace las burbujitas tanto de la masa de la pizza como del pan, ¿vale? Concretamente el nombre científico, no hace falta que lo sepáis, pero para que lo sepáis, de la levadura del pan es Saccharomyces cerevisiae, ¿vale? Pero no solamente se fermenta pan, también se fermentan bebidas alcohólicas. Por ejemplo, el vino o la cerveza se obtiene por la fermentación con levaduras. La cerveza de malta, que es ¿vale? De malta de cebada. Y el vino, pues de pulpa o uvas
con las que se va a hacer vino, ¿vale? Pasamos a los pluricelulares, es decir, los hongos que podemos ver, los hongos pluricelulares, que son las setas y los mohos. Las setas, bueno, perdón, no sé, o sea que puse aquí, acordaos en clase, un GIF de cómo una masa de pan sube. Esto no era más que las levaduras, por un lado, se están, como vemos aquí a la derecha, multiplicando por un proceso que se llama gemación, ¿vale? Es reproducción asexual, que se parece mucho a la escisión bacteriana, pero bueno, es diferente, porque esto es un hongo, ¿vale? Y entonces, por un lado se multiplican y ese pan crece, pero además, ese pan crece porque estas levaduras producen CO2, y ese CO2 se acumula en los alveolos y va a generar esas burbujitas de agua, de gas en la masa del pan. Finalmente, las setas. Las setas son pues estructuras de hongos pluricelulares que vemos en un bosque, por ejemplo, en otoño o en primavera. La parte que vemos, como vamos a ver ahora, es la parte reproductiva, ¿vale? Si yo veo una seta, estoy viendo su parte reproductiva, la parte que tiene esporas, la parte para reproducirse. De hecho, si tú vas al bosque y te gusta coger setas, lo que hace la gente que recoge setas no es arranca la seta, corta la seta, porque eso que hay abajo, vamos a ver que hay un micelio ahí que se va a mantener de un año para otro. Entonces, si tú cortas, al año siguiente va a volver a crecer otra. Entonces puedes recogerla otra vez. Y por último, bueno, aquí os puse una foto de un día que fui a Uceda y me encontré este hongo, ¿vale? Esta seta en el tronco de un árbol, ¿vale? Esto fue en Uceda el 1 de noviembre. Para que veáis que ahora, si ahora, con el otoño, vais con vuestras familias o lo que sea, a dar un paseo a un bosque, seguramente os encontréis muchas setas, ¿vale? Y por último, vamos con los mohos. Los mohos es muy importante. Son un tipo de hongo pluricelular que necesita mucha humedad. Mucha humedad para poder vivir. Os lo decía en clase. ¿Dónde es más probable que os encontréis un moho? Pues seguramente en vuestro baño, si no limpiáis muy frecuentemente. Ejemplos de moho, pues teníamos el... Uy, lo siento por el micrófono. Un ejemplo de moho es el moho del pan, ¿vale? Si tú dejas pan Bimbo abierto ahí de cualquier manera, con humedad durante muchos días, le va a acabar saliendo un moho. Pero un moho muy notable es el moho que se llama Penicillium. ¿Por qué es muy notable? Porque este señor de aquí, que es Alexander Fleming, fue el descubridor del primer antibiótico. Os conté la historia en clase, que no se sabe si es de verdad o es un poco leyenda, pero se dice que estaba en su laboratorio trabajando con bacterias. Y de repente un cacho de piel con moho de una naranja le cayó en una de sus placas con bacterias. ¿Qué pasó? Que él observó que alrededor de esa piel de naranja no crecían bacterias, ¿vale? Alrededor de esa piel de naranja había como un halo en el que no crecían bacterias. Y dijo, ostras, como buen científico, aquí hay algo que está produciendo este moho que me está impidiendo el crecimiento bacteriano. Y investigando, descubrió que ese producto era la penicilina, que era un antibiótico, ¿vale? Que lo que hacía era matar bacterias. Vale, a ver, veo que hay preguntas por el chat. Vale, pregunta Martín si el hongo que he enseñado del bosque de Uceda es el mismo que viene en el patio. No, es otro completamente diferente, ¿vale? Vale, Diego, tampoco seas aquí la profe de lengua, pero bueno, gracias por la corrección. Está bien que os corrijáis las faltas de ortografía. ¿El nombre de este científico hay que saberlo? A ver, sí. No creo que caiga en el examen, pero aprenderlo por favor, que es Alexander Fleming, que es una persona súper relevante a nivel científico. Sabedlo, ¿vale? Alexander Fleming, el descubridor del primer antibiótico. Ya lo sabréis en un futuro, no os preocupéis. Vale, más preguntas, a ver. Vale. Vale, Daniela. La ameba va a entrar. La ameba es un tipo de protozoo. Daniela, la ameba es un rizópodo, ¿vale? Solo tienes que saber que la ameba es un rizópodo. Ya está. Y que tiene pseudópodos y realiza la fagocitosis, ¿vale? En principio, solo eso. Y eso, Alexander Fleming, pues sí, jolín. Que sepáis que este señor es Alexander Fleming, ¿vale? Como igual que sabéis Darwin, también aprendemos a este señor porque es de cultura general. No podemos no saber quién es Alexander Fleming, sería una aberración. Y bueno, por último, decir que también el penicillium no solo nos sirve para obtenerlo, no solamente lo utilizamos como productor de antibióticos, que en realidad la penicilina ya no se utiliza casi, sino que también lo utilizamos para producir quesos azules. Esto que veis aquí, estas vetas de color grisáceo, de color verduzco, es el mismo, de hecho, es el mismo o un primo del moho que encontró Fleming, ¿vale?
Este concretamente se llama Penicillium roqueforti y es el moho que encontramos tanto en el queso Roquefort francés como en el queso Cabrales de Asturias o nuestro queso de aquí, el queso Veges Tresviso. Que no es más que dejan el queso en la cueva y ese moho, como en la cueva hay humedad, pues se empieza a crecer por el queso y lo utilizamos porque nos gusta cómo es este sabor, ¿vale? O a mucha gente le gusta. Vale, pues avanzamos en los hongos. Y ya por último, que sepáis la estructura de un hongo, de los hongos pluricelulares. Y acabamos ya. Que sepáis que las células de un hongo se agrupan linealmente en filamentos para dar lugar a hifas. Y esas hifas, que son filamentos de células, se agrupan entre sí haciendo un ovillo. En este ejemplo tenéis cómo se agrupan las células, ¿vale? Una detrás de otra formando un filamento. Esto es una hifa. Y esas hifas se agrupan para formar lo que llamamos un micelio, ¿vale? Un micelio es como un conjunto de hifas, como un ovillo de hifas. Un ovillo de lana, pues en vez de lana, pues de hifas. Y que sepáis que hay dos tipos de micelio. Aquí tenéis una seta. Lo que os comentaba antes, la parte de arriba de la seta es la parte reproductiva. Y es la parte de abajo donde tenemos también muchísimo micelio bajo tierra. ¿Qué dos tipos de micelio hay? Pues la parte de arriba, que es el micelio reproductivo. Y la parte que está en el sustrato, que está en la tierra, que está debajo, es el micelio vegetativo, que se encarga de las funciones de nutrición, ¿vale? La parte de arriba es para la reproducción, que es lo que nosotros nos comemos, la parte reproductiva del hongo, y la parte de abajo, que está bajo tierra, es el micelio vegetativo, que se encarga de funciones nutritivas, ¿vale? Entonces, para repasar, importante de aquí, que las células se agrupan linealmente para dar lugar a hifas, y esas hifas se agrupan para dar lugar a un micelio, que hay de dos tipos, reproductivo, que es la parte que vemos, y vegetativo, que es la parte que no vemos, que está debajo y se encarga de las funciones de nutrición. Y ya, para terminar ahora sí, con el tema y con el stream de hoy, vamos a ver los líquenes. Los líquenes son todavía dentro del reino de los hongos, ¿vale? Del reino fungi, pero tiene una cosa especial. ¿Qué cosa especial? Que es un proceso de simbiosis entre un hongo y una alga verde unicelular. Una simbiosis es una unión entre dos organismos para sacar los dos una ventaja. Y que generalmente uno no puede vivir sin el otro. En este caso, el alga verde de aquí se une con el micelio de un hongo para vivir mejor, para poder adaptarse mejor al ambiente, ¿vale? ¿Qué habíamos dicho? Que el alga verde se encarga de las funciones de nutrición, es decir, como es un alga verde, hace la fotosíntesis, entonces es la encargada de producir los azúcares que necesitan para nutrirse. Mientras que el hongo, esas hifas, ese micelio, le aporta protección, le permite retener agua, le permite tener un soporte, anclarse como vemos aquí a los árboles, ¿vale? Lo que permite anclarse al árbol es el micelio, pero luego lo que hace la fotosíntesis es el alga unicelular. Y por último, aquí a la derecha tenéis un corte histológico, un corte a nivel celular, visto desde el microscopio de un líquen. ¿Qué tenemos aquí abajo? Pues las hifas. ¿La veis que son como filamentos en esta parte? ¿Y aquí qué tenemos en más oscuro? Como bolitas oscuras. Efectivamente, el alga unicelular. Vale, sí, bueno, Sergio, pues acabo de explicar los líquenes, efectivamente, ¿vale? Y creo que ya nada más. Aparte de esto, una cosa que creo que se me olvidó decir antes de cerrar el stream, deciros que las algas son un caso específico y un caso particular que están en constante revisión, ¿vale? Las algas, acordaos de esto. Las algas verdes y rojas son plantas. Las únicas que son protoctistas son las algas pardas, ¿vale? Que quede claro. Algas pardas protoctistas, algas verdes y algas rojas en el reino de las plantas, ¿vale? Vale, Diego, no sé si se está jugando a España ahora, pero bueno, espero que en vez de ir a ver el partido os pongáis a estudiar. Así que nada, yo por mi parte ya hemos terminado. Voy a ver si hay algún otro tipo de duda, ¿vale? A ver si tenéis en los chats privados que tenemos. Vale, Juan, muy bien. Apunta Juan que los líquenes son también para saber la calidad del aire, ¿vale? Correcto, cuanto mejor aire hay, más líquenes y más complejos van a ser. Si el aire está más contaminado, no van a ocurrir. No van a existir. ¿Qué más preguntas? Vale, Alejandro me dice que cuando termine, que si puedo volver a explicar la evolución y la mutación, que es que no me queda muy claro. Vale, pues lo explico a Alejandro. Muy rápido.
La evolución es un proceso de cambio continuo en el que las especies van poco a poco cambiando y mejorando porque se van adaptando mejor al ambiente, ¿vale? Y es un proceso muy lento y muy progresivo. ¿Cuál es lo que produce esos cambios? Las mutaciones, que son cambios en el ADN. El ADN cambia y entonces, si cambia el ADN, cambias tú. Entonces, esos cambios producen esas mutaciones producen cambios en el organismo, ¿vale? Y que sepas que siempre la mayor parte de las ocasiones son negativas, pero a veces son positivas. Y cuando son positivas es cuando se produce la evolución, porque ese organismo le permite adaptarse mejor al ambiente. Vale, ¿alguna pregunta más? Telmo, tenemos que saber la estructura de las hifas. No, ¿vale? Una cosa, a ver, esto que no... Este esquema de aquí no hay que saberlo, pero sí que hay que saber que una hifa es un conjunto de células de un hongo unidas linealmente, ¿vale? Pero esta estructura y con estas partes no, desde luego, ¿vale? Así que creo que ya no hay más preguntas. Vale. Ya veo que está Martín por ahí moderando. Así que nada, gracias por haber estado aquí. Mucha suerte para mañana, los que tenemos mañana el examen. Y los que tenemos el martes, pues también mucha suerte para el martes. Estudiad mucho, repasad y bueno, y no os pongáis muy nerviosos, que ya sabéis que no va a ser muy difícil el examen. Va a ser como siempre, ni muy difícil ni muy fácil. Así que muchas gracias a todos por estar aquí. Y nada, nos vemos mañana por el instituto. Así que nada, hasta luego, adiós.